en contacto con ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo muy fuerte y listos para colaborar. Amén. Sigo. Ya entro a materia. Muy bien. Gracias, mi pastor. Entonces, vamos entonces a comenzar y vamos a ver el tema que me pidieron que por favor les colaborara. Y el tema es la ética del docente. Bien, vamos entonces a analizar ese punto. Les tengo preparado aquí y vamos entonces a orar primero. Oremos primero al Señor para que el Señor nos ayude y podamos que Él nos dirija y todo sea dirigido por el Señor. Es un tema muy importante hablar acerca de la ética del docente cristiano, ¿no? Oremos al Señor primero y vamos a leer Romanos 12:7. Ahí hay una palabra muy linda que nos dice, Romanos 12:7 dice, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Sí, Romanos 12:7. Si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Romanos 12:7. Bien, vamos en este momento a orar al Señor, que Dios nos ayude, que nos dirija. Son muchos puntos que vamos a ir viendo en este tema. Oremos al Señor. Señor de la gloria, te damos gracias, Padre mío. Gracias, Señor, porque nos permites en este momento llevar tu palabra, enseñar a los maestros. Te pido, Señor, que tú seas usando mi vida, mis labios, que yo pueda hablar con toda autoridad y contribuir para el desarrollo y el bienestar de la iglesia, de los niños, de la adolescencia y también del conocimiento de los maestros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, estimados maestros. Una vez más reitero mis saludos para el pastor hermano Eduardo Cadena, quien pues está a cargo de la Iglesia del Señor en Italia. Un abrazo fuerte para los siervos del Señor. Ahí lo veo a Claudio. Un saludo para Claudio, un saludo muy especial. Ahí veo a algunos maestros, ahí están unos jóvenes que cuando estuve por Italia los conocí. Mi hermana también, la esposa de hermano Eduardo, un saludo muy especial para usted, para Jonathan, para las jóvenes. Y bueno, vamos entonces en este momento a ver el tema, la ética del maestro. Pongamos mucha atención a este tema que vamos a tratar. Bien, la labor del maestro en su sustrato fundamental se supone, pienso así yo, deben llenar necesidades espirituales primero y luego también vamos a añadir sociales, ¿no es cierto? Eso debería ser en su base. Y siempre debe tender hacia el bien de la comunidad cristiana, sin dejar al lado la realización personal de cada maestro, ¿verdad? Aunque la profesión se ha configurado, y esto por trabajo, por investigación, desde Lutero como prestataria de servicio, se considera la profesión. Y quiero enmarcarme aquí también y pensar que la labor nuestra como docentes cristianos, nosotros no lo hacemos por lucro personal, pero sin embargo, al usted estar frente a una clase de niños, a una clase de adolescentes, en realidad es una profesión. Aún Pablo mismo menciona que el ser cristiano es una profesión de fe. Entonces, por ende, nuestra profesión como docentes ya presta un servicio. En la actualidad y para una sociedad que día a día se torna más compleja y todavía más globalizada, la profesión en sí, interpretada como una parcela especializada de conocimiento, en el mundo se interesa más por la cantidad de saber, ¿no es cierto?, que por la vocación. En cambio, en la Iglesia del Señor no está dada por la cantidad que sepamos, que es también interesante y muy bueno, sino por la vocación. Y usted sabe que vocación es ese llamado interno que nosotros hemos tenido para servir al Señor en determinada profesión. En este caso, hablamos de un llamamiento como vocación espiritual
que es provocado por Dios en cada uno de los maestros. A través del siervo y el poder del Espíritu Santo, pues miró nuestro deseo, nuestra vocación, y ahí estamos sirviendo al Señor. No puede haber, y esto también, hermanos maestros, tengamos en cuenta siempre esto, no puede haber espiritualización sin una perspectiva integral del sujeto. En otras palabras, no puede haber una correcta transmisión de la palabra del Señor, que es espiritual, si no entendemos al niño, al joven, al adolescente como un sujeto necesitado de que él sea formado en la palabra de Dios. De ahí, por ejemplo, que muchas instituciones, y en este caso también agreguemos las religiosas, en este caso ubiquémonos nosotros contextualizando la iglesia, no deben prescindir jamás de la finalidad propia que tiene ella. ¿Cuál es la finalidad propia de la iglesia? Es la formación de los niños y de los adolescentes. Acuérdense que esa es la tarea nuestra como maestros de escuela dominical, formar a los niños y a los adolescentes. Y por eso yo siempre he mantenido, y pienso ahora que Dios nos ha permitido llegar a estar en el área educativa, siempre pienso que el área de la educación tiene que tener proyecto institucional, interno institucional, que contenga las directrices hacia dónde vamos a llevar la enseñanza-aprendizaje de los niños y a dónde queremos llegar con los niños, ¿verdad? Entonces, educar sin duda alguna para nosotros los maestros es educar para formar para la salvación. Esa es la primera prioridad que usted, maestro de escuela dominical, tenemos con respecto a nuestras clases, aulas, donde quiera que nos plantemos, sea un aula con todas las adecuaciones o en una sala o un lugar, esa es nuestra aula y ahí es donde se va a propiciar el aprendizaje, ¿verdad? Enviamos a nuestros hijos, los padres envían a los hijos a la escuela dominical, ¿para qué? Para aprender a conocer quién es Jesús. Y los maestros somos los mediadores. Los padres quieren que sus hijos ante todo sean cristianos, ¿verdad? Y que aporten al desarrollo de la iglesia. Los pastores también queremos que ese niño, ese adolescente, sea parte integral del crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y los maestros, que son la pieza fundamental en el área de formar niños y el desarrollo de la iglesia, somos ese vínculo de sociedad con papá, con el pastor y Dios arriba primero, más nosotros hacemos ese equipo perfecto para trabajar con los niños, esperando así que darles a los niños esa estabilidad espiritual, emocional y también una buena perspectiva de vida social y económica para el futuro, porque indudablemente que en el Evangelio está realmente la educación que un individuo necesita, porque usted sabe, maestro, y usted ve por lo que vivimos en el mundo, que la riqueza espiritual interna es la que emana hacia afuera buenas cosas o malas cosas. Entonces, de ahí la importancia de que trabajemos los maestros con mucha responsabilidad. Entonces, aquí le diré, hermano maestro, la ética no comienza con una pregunta. La ética comienza con una respuesta. No solamente al otro, sino también la respuesta del otro. Esta cita la tomé de Ortega Ruiz, muy bonita, les voy a compartir las diapositivas para que ustedes las tengan, pero es importante eso, ¿verdad? Ahora, el docente cristiano, en el ejercicio de su práctica, se convierte, y esto póngale mucha atención, maestro de escuela dominical, se convierte en un modelo para los discentes, ¿sí o no? Para sus colegas, es decir, para sus compañeros de la clase, para los compañeros de la iglesia, se convierte en un modelo para el cuerpo institucional, en este caso toda la iglesia, porque todos van a valorar al maestro, y qué importante que el maestro sea ese modelo de práctica vivencial de lo que es servir a Dios. Entonces, los padres están mirando siempre
qué tipo de maestro somos nosotros. Entonces, el docente cristiano en el ejercicio de su servicio a Dios tiene que ser ese modelo en donde el niño vea a Cristo reflejado en usted y los maestros vean también en usted un mediador de primera para que sea el transmisor de los aprendizajes teológicos que el papá no le va a poder conceder y que él espera que en clase usted y yo seamos los responsables de ese acto, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, los desafíos actuales, hermano maestro, de la sociedad demandan, y esto es claro y esto es real, los desafíos actuales de la sociedad demandan del docente cristiano la demostración, y póngale lo que le voy a decir, de una competencia espiritual. Esto es lo primero, y usted lee en la Biblia que sí, Pablo habló mucho de la competencia que viene de Dios. Y yo suelo decir en mis estudios personales que uno de las dimensiones de la fe es competencial, es decir, que Dios nos capacita por el poder del Espíritu Santo. Y esto hay que tener muy en cuenta, entonces, que es una competencia, debemos de demostrar esa competencia espiritual. Y cuando hablamos de competencia espiritual, indudablemente me estoy refiriendo a habilidades, destrezas provocadas por el poder del Espíritu Santo, mas no solamente por el aprendizaje en aulas o en seminarios que pueda yo recibir. Hablamos de una competencia espiritual que venga de Dios primero en el maestro. A eso me refiero con esto. Y luego hablemos de una profesión, de una profesión real, basada ahí sí en un sólido conocimiento de mi área, primero doctrinal teológico, que eso es lo fundamental que el maestro debe saber. Maestro, usted, permítame decirlo así, yo tengo mi apreciación personal, vuelvo a decirlo otra vez, que un maestro de escuela dominical frente a esa clase de niños, adolescentes, es como un pastor frente a una iglesia. Usted es un pastor que guía a esos niños, que forma a esos niños. Así como una iglesia depende de la formación espiritual, doctrinal, teológica del pastor, el niño depende de la formación teológica de usted. Entonces ahí está el dominio doctrinal, agreguémoslo si queremos, científico, pedagógico y de la capacidad de ejercerla. Todo lo que le hablé, que tengamos también esa competencia de ejercerla. Entonces, mire lo que hemos hablado un poquito acerca de ética del maestro. Definamos un poquito la ética para ir también agregando otras cosas. Ya sabe que no lo voy a hacer a profundidad en breves rasgos. Ya sabemos que etimológicamente la ética dimana del término griego ethos, que significa costumbre o lugar donde mora el ser humano. Algunas teorías definen a la ética como una ciencia, cuestión en la que particularmente digo yo personalmente, yo no estoy tan de acuerdo en decir que la ética solamente es una ciencia. No. Y yo me basé también, porque esa es mi forma de pensar, y buscando en mi experiencia, siempre recuerdo a la cita de Marlaska en el 2001, él hace referencia a la ética como un saber racional, metódico, coherente y sistemático. Entonces yo entiendo también esto, porque la ética es más hacer referencia al saber, porque la ética es normativa y esto es vinculante, obligatoria, para con las pautas establecidas que permitan la convivencia del ser humano. Y le voy a poner un ejemplo por lo que acabo de decir. Y usted dirá, ¿cómo? ¿La ética es una ciencia? En realidad sí, pero yo le dije personalmente, pienso que deberíamos de verlo también desde esta perspectiva. Y por tanto en tanto que la ciencia es meramente descriptiva y explicativa. Esa es la razón. Y la ética es normativa, es vinculante, obligatoria a las pautas establecidas de permanencia, de convivencia con los seres humanos. Cuando estamos en un grupo de personas,
demostramos qué tipo de ética tenemos. La ética va junto con la moral, ¿no verdad? Y en tanto que la ciencia es meramente descriptiva y explicativa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un científico toma a un animalito, tomemos un chimpancé, y él va a trabajar con él. Él no le va a decir al chimpancé cómo debe comportarse. Simplemente describe su comportamiento y saca conclusiones constatables bajo un rigor científico. Pero él no le va a decir cómo comportarse al animalito, ¿verdad? Bueno, es una forma de verlo, ¿verdad? Entonces, fíjese que la ética entonces es normativa. ¿Y por qué? Porque ya tiene pautas obligadas, establecidas de convivencia humana. Entonces, por eso es lo que le acabé de mencionar. Ahora, la ética cristiana. La ética cristiana, en cambio, es también la que norma la conducta humana. Y elevado a ciencia, porque usted encontrará conceptos, pedagogías teológicas donde habla y se dice que la ética cristiana también es una ciencia, claro, porque tiene métodos, porque experimenta, estudia comportamientos. Pero más que ética de ciencia, la ética cristiana también es esas normas, esa conducta humana que está determinada por la acción de Dios en nosotros. Esa es la diferencia aquí. Es por la acción de Dios en nosotros que nace la conducta o nace la ética cristiana. Cuando hablamos de ética cristiana, estamos entonces pensando en la conducta que debe observar o debe mostrar el cristiano en todo momento y no solamente en circunstancias determinadas. Entonces el cristiano va a dar siempre una conducta estable porque viene de Dios. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 1, 14 al 16, y ahí más o menos encontramos la ética cristiana, y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santos, sed también vosotros santos. Y acá viene la norma de vida en toda vuestra manera de vivir. Allí hablamos ya de un estilo de vida, de una vida realmente entregada a Dios. A eso se llama vida piadosa en la Biblia, ¿no? Ya, la ética cristiana entonces nos desafía, maestro. La ética cristiana, maestro, nos desafía a mejorar nuestra manera de vivir. ¿Sí? Porque demanda que vivamos según las normas de santidad que Dios, y que, vamos a poner ahí, que Él demanda y que cuando Él estuvo aquí en carne, vivió. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y parafraseando, podríamos decir, contextualizando, diríamos, el que dice tener ética cristiana debe demostrar la ética que Cristo vivió. ¿Y cuál fue la ética del maestro? Ya usted ve, algún día puede ser un tema interesantísimo, la ética de Jesús, que es muy importante para los maestros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya claro, la ética cristiana. Y escuche esto también, estimado maestro, la ética cristiana solo puede vivirla plenamente el maestro cristiano. En este caso contextualizando porque son maestros, el maestro cristiano, ya que solo él puede alcanzar ese nivel de conducta como resultado del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso le digo, la ética cristiana es producto, por decirlo así, es el producto que nace de la relación del cristiano con Dios, en este caso del maestro con Dios. Romanos 8 del 5 al 6, el apóstol nos explica: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahí radica de dónde parte la ética cristiana. Porque el ocuparse de la carne, dijo, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
entendiendo entonces de dónde procede nuestra actitud. Hermano maestro, la responsabilidad del docente cristiano es eminentemente, y escuche esto, es eminentemente personal, no colectiva, es personal, estimado maestro cristiano. Repito, para que usted tenga presente esto, la responsabilidad del docente cristiano es eminentemente personal. Va, y agreguémosle, va más allá de la responsabilidad y reposa en un concepto moral que se llama la conciencia individual. ¿Sí? Eso también es muy importante. Y ahí entramos ya a otro campo que es la deontología, que es ya otra área que tenemos que estudiar algún día también, que es el proceder nuestro como profesionales. Entonces tengan muy pendiente a dónde vamos llegando. Entonces, el cristiano, el maestro, dentro de la ética del maestro, del docente, el docente cristiano deberá, vamos señalando también, ejercer su rol con estricto apego a las consideraciones éticas y valores espirituales, morales, individuales y sociales. Ya vemos desde dónde partimos. Entonces es ejercer en estricto apego en respeto a las consideraciones éticas y valores espirituales, morales, individuales y sociales. ¿Qué le parece? Otro, entender la educación cristiana como uno de los derechos fundamentales, ya institucionalizando nosotros, entendemos esto. Por eso es que el pastor se preocupa en establecer la escuela dominical. El maestro, el director del departamento está preocupado en que las clases se den, en trabajar con los niños, en establecer aulas adecuadas, en buscar material didáctico, etc., porque ha entendido que la educación cristiana es un derecho fundamental. ¿En dónde está contemplado este derecho? En la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios ese derecho, y nosotros tenemos que cumplir ese derecho fundamental de los niños a ser preparados. Los primeros maestros, papá y mamá en casa, y después aparecemos en la escena nosotros y apareces tu maestro con el aprendizaje y la enseñanza de los contenidos teológicos que son fruto de tu vivencia personal con Dios y del conocimiento que vas a adquirir a través de la capacitación permanente que tienes. Fíjate lo que te dije allí. Ese vendría a conjugar como un acto didáctico, ¿verdad? ¿Qué más podemos hablar? Dentro de la ética del maestro, también tienes que tener en cuenta esto: conducir todos los programas, los contenidos teológicos de manera que impidan la discriminación. Dios nos guarde en clase tener preferencias. Nosotros tenemos que ser muy claros en esto. En base, discriminación de ninguna clase. Todas las almas le pertenecen a Dios. No importa cuán dañada esté su mente por causa del pecado. Ustedes viven en un país primermundista en donde existe, al igual que acá, también hoy es general, globalizado, inicié diciendo, en donde tenemos muchas enseñanzas con respecto a la parte sexual, al estado civil. Esas cosas son ahora de moda y hay muchas cosas que analizar allí, pero nosotros no estamos para hacer discriminación de ninguna clase. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a cualquiera de estas personas, a cualquiera de ellos. ¿Sabe por qué? Porque son personas ausentes del conocimiento de Dios, ausentes de la relación con Dios, y por eso dan ese tipo de fruto que es contrario a la vida ética o moral que Dios quiso en el ser humano, ¿verdad? Entonces usted debe de saber que lo que usted sabe y conoce se lo tiene que transmitir a todos. No hacer discriminación jamás. Yo sé que eso no pasa, pero es mi deber como educador y como alguien que capacita a docentes decirle,
que hay que tener mucho cuidado en no hacer discriminación de raza, clase social, convicciones, su forma de pensar, su discapacidad, su etnia, su edad. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Como lo hizo Jesús, Jesús amó a todos, abrió sus brazos a todos. Por eso la ética de Jesús, analizarla y estudiarla, se los recomiendo, es maravillosa, es genial. Entender a Jesús es también entender el papel que Él quiere que desarrollemos. Pues entonces nuestro mensaje es para todos los pecadores, porque ellos se encuentran lejos de Dios y de la verdad. Es la palabra de Dios la que convierte al pecador. Tengan presente eso. Ahora, ¿qué más, maestros? Hay mucho que hablar, hay mucha responsabilidad. ¿Qué más está dentro de la ética del maestro? Concebir al alumno de escuela dominical desde una perspectiva integral, y voy a poner aquí como un sujeto multideterminado, porque tiene él una trama de vínculos internos y externos que él trae con un contexto histórico, con un portador de una ideología inscrito en una determinada cultura. Entonces, la escuela dominical tiene que tener esa perspectiva. Tu clase tiene que tener esa perspectiva, que cuando tienes un niño, un adolescente allí, tú sabes que él tiene todo lo que te acabé de decir y que él necesita oír la palabra del Señor, y esa debe ser tu actitud frente a este tipo también de persona, ¿verdad? Otro, proceder con desinterés de pronto es negativo en cuanto a nuestra acción en clase. Proceder con desinterés, con falta de lealtad, con falta de veracidad, con falta de eficiencia, no es procedente. Tenemos que tener mucho interés por lo que hacemos, maestro. Por eso es que tú te capacitas con mucha responsabilidad antes de ir a pararte frente de tus alumnos. Eso es ética del maestro. Y proceder con desinterés, con veracidad y eficiencia y honradez en lo que haces, es violentar la ética de un maestro conforme al corazón de Dios. Por eso ten mucho cuidado. Amén. Entonces vamos a tener mucho cuidado en esa parte. Otra cosa también es importante, maestro, preservar siempre el respeto a la dignidad y también a la dignidad de las personas y de nuestros compañeros. Todo acto de servicio que se realice en forma apresurada o deficiente, solo con el objeto de cumplir una obligación administrativa o por motivos personales, constituye una conducta que riñe con la ética de un cristiano. Te repito esto, todo acto de servicio que se realice en la iglesia, maestro, en forma apresurada o deficiente, y tú dices, voy porque cumplo, voy porque después me llaman la atención, voy porque tengo que hacerlo, voy porque la directora o el director me obliga, voy porque ya no me queda otra alternativa, estás en ese momento violentando la ética que debes de tener. Acuérdate de la honestidad, de la responsabilidad. Tú no puedes ir a una clase de forma deficiente, obligada. Tienes que ir con esa frescura espiritual, porque esas almas dependen de ti. Tú eres el mediador. Acuérdate, eso lo sabemos. El maestro es el mediador. En ese momento, ese se llama acto didáctico. Tú eres el mediador entre Dios, el contenido y el niño. ¿Quién transmite el contenido? Eres tú. Y si vamos con una negatividad solo por cumplir un papel, indudablemente que el producto va a ser muy, muy, muy negativo. No va a ser un producto efectivo. Y cuando usted note una clase y un maestro que sobresale de los otros y es muy creativo, él está en constante desarrollo y él es el que promueve para que sus niños, sus adolescentes empiecen a ser parte integral de la iglesia,
Oiga, uno como pastor inmediatamente dice, este tiene mucha responsabilidad. Tengamos en cuenta aquello, estimados maestros. Entonces, ¿qué más? Perfeccionar nos corresponde, maestros. Perfeccionar permanentemente nuestra profesión. Debemos perfeccionarnos permanentemente tus técnicas de enseñanza, permanentemente en constante capacitación, así como lo estamos haciendo ahora. En constante capacitación necesitas muchos contenidos teológicos, porque a veces sí nos llenamos, porque hay mucho material pedagógico del mundo secular, pero en cuanto a contenidos teológicos a veces el maestro poco absorbe. Por eso es importantísimo que el maestro siempre sea el primero en estar cuando el pastor dice, hoy voy a tratar temas doctrinales. En la fila, los primeritos deben de estar los maestros, con su cuaderno de apuntes, porque usted es el que mañana va a enseñar a ese niño lo que va a aprender ahí. Entonces es importantísimo la capacitación permanente del maestro. Por eso es importante que el maestro trate en lo posible de conciliar. Esto es una perspectiva muy personal. Estamos trabajando, Dios mediante, estoy trabajando en el proyecto institucional que nuestra iglesia necesita urgente, y dentro de eso irán pautas para que el maestro ojalá pueda estar en un domingo de enseñanza, una escuela dominical, donde muchas iglesias ya no tienen a los maestros, por ejemplo, en una enseñanza dominical. Y el maestro es esa pieza fundamental en la formación de los niños y adolescentes. ¿Qué les parece? Es una cosa importantísima. Entonces, evitemos, maestros, la improvisación y el empirismo. Evitemos la improvisación y el empirismo. Por favor, maestros queridos, hay que amar, y eso es parte de la ética de un docente, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Otra parte de la ética del docente, que es asistir y ser puntual en el cumplimiento de su deber. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la primera cosa que el maestro tiene que hacer? Indudablemente conectarse con el Señor a través de la oración. Y el trabajo por eso yo le decía que el trabajo de usted, docente, es como parecido al trabajo del pastor. Usted ora al Señor por sus estudiantes y usted dice, Señor, úsame el día de hoy. Muéstrame qué debo hablar. Y esto hay que tener mucho cuidado, maestros. Se le puede proveer de contenidos teológicos, se le puede dar material didáctico, pero usted tiene que ser muy inteligente. Por eso le hablé de competencia espiritual. Usted tiene que tener mucha dirección, mucha visión cuando transmita los contenidos. No solo de manera, vamos a poner metódica, sino vivencial. Usted tiene que esos contenidos llevarlos a que ese chico él reciba también competencias espirituales para que él pueda confrontar afuera en el mundo. Así se llama también el aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo transmitimos el contenido. No es dar por dar, es dar de acuerdo a la necesidad de lo que el chico necesita. Es crear competencia, porque usted es el que hace eso. Usted le da la instrucción. Amén. Papá y mamá educa, pero usted y yo transmitimos la instrucción. Nosotros vamos a dar la instrucción. Ese es la guía correcta, y es lo correcto en la pedagogía actual del siglo XXI. Es esa. El papá y mamá educa y el docente es el que transmite conocimientos, aprendizajes, habilidades. Él es el que le da. Y muchos años se vivió al revés. Se dijo, a la escuela le mando a educar a mi hijo. Y entonces por eso que el papá, cuando no sabía multiplicar, el maestro llamaba al padre y decía, papá, su hijo no sabe las tablas. Y el papá era analfabeto. Él no sabía tampoco multiplicar, y el papá decía, ¿y ahora qué hago yo? Porque el papel estaba invertido. Es al revés. Entonces, al revés el papá tiene que ir al docente y decir, no, pues enséñale usted a multiplicar. Yo educo. Educar es preparar el terreno, preparar el corazón, preparar la mentalidad del niño
como léalo, esas bases están en la Biblia, y vaya a recibir el aprendizaje, que son ya contenidos que instruyen y nos van a dar ya competencias, habilidades para la vida diaria. Usted le enseña al niñito, ya el papá dice, Dios existe, Dios es real. Y cuando el niño llega con esa perspectiva ya de que él cree en Dios, ahora usted va a instruirle cómo es Dios desde el campo de vista teológico. Es decir, usted profundiza y le va a dar bagaje de saberes, conocimientos a él. Creo que en eso quede claro. Entonces, ¿qué más le corresponde al maestro? Mantener una vida pública y privada ejemplar. Lo dijimos desde el inicio. Mantener una vida pública y privada ejemplar. Maestro, tú eres el modelo. La conducta del maestro debe ajustarse a las reglas o normas del honor y de la dignidad. ¿Qué te parece, maestro? Porque pudiéramos vivir un doble discurso. Soy uno frente a mis estudiantes y soy otro fuera de ahí. Entonces, el maestro, y aquí hay un dilema ético que deberíamos analizar. Yo lo pongo así, un dilema ético que se forma. ¿El maestro es maestro siempre? ¿O solo llega, se pone el overol de maestro frente al aula y en ese momento soy maestro? Termina la clase, me quito el overol, lo guindo y me voy. Cuando entendemos así, entonces ahí sí usted simplemente cumple un rol específico, pero no de vocación. El que tiene vocación, llamamiento interno, el overol siempre lo llevará puesto. Donde quiera que esté, ahí está un maestro que ama a los niños y que quiere formar a otros. ¿Sí me captan? Es algo parecido como lo que hace un siervo, ¿no? Y por eso que hay muchos que divorcian esto y entonces el maestro dice, bueno, como estoy en la iglesia doy una cara, fuera de ella soy otra persona, aquí ya no soy maestro. No, lo que quiero decir es que el cristiano es integral. Ser cristiano es ser integral. Donde me encuentre, donde vaya, aunque nadie me vea humanamente, debo de seguir siendo el mismo cristiano que ama, que respeta a Dios y también me respeto a mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque mi Dios lo ve todo. Él es omnipresente y omnisciente, ¿verdad? Qué bonito analizar esto. También, maestro, usted debe entender que su labor es de servicio a Dios y es un servicio público, no privado, porque nosotros abrimos la puerta para todos los niños. Y también, maestros, debe de saber que tu trabajo, tu servicio no es de carácter lucrativo, ¿sí? Por eso es que usted lo hace como hizo Jesús. Servimos por amor, por vocación. Y usted está contribuyendo al desarrollo de la iglesia. Gloria a Dios. Yo quiero decirte, estimado maestro, tú eres una pieza fundamental. Tú estás contribuyendo al desarrollo de la iglesia, al desarrollo de la personalidad, a la formación de ese futuro cristiano, a la formación de ese futuro ciudadano que va a estar apto para la vida eterna y también va a tener muchas competencias para el ejercicio de la vida piadosa. Gloria a Dios. Qué equipo genial tiene Dios en una iglesia. Pastor, maestros. Gloria a Dios. Increíble. Esto es algo maravilloso y deberíamos entenderlo así para poder desarrollar el trabajo. Yo quiero decirte, dentro de la ética del maestro, tenemos deberes institucionales del docente. Y te voy a ir mencionando algunos. Esto es parte de la ética de un docente. Cuando hablamos de deberes institucionales, me refiero a los deberes institucionales de la iglesia. Tú te debes a la iglesia. Tú eres la Ian Jesús allá en Italia. Donde quiera que estés, donde quiera todo lo que hagas, tú eres también la cara de la iglesia. Tú eres la institución, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces aquí tenemos algunas cosas. Un deber tuyo es fortalecer la confraternidad con tus colegas, con tus compañeros maestros.
mediante el mutuo respeto, mediante el trato cordial, mediante la tolerancia ante la diferencia de carácter y de pensamientos. ¿Sí? Yo creo que en esto tenemos que tener muy claro. ¿Sabe que hay un gran problema en el mundo secular? A mí me invitaron algunas veces en una ciudad donde servía al Señor a dar seminarios a los docentes de instituciones educativas. En alguna vez me invitaron a un colegio con más de 60 docentes y el tema que me pidió el rector fue la convivencia entre docentes, que por favor le hable sobre eso, porque era demasiada pues el problema, las dificultades, no había apoyo, no había respeto. Eso es terrible. Y en la iglesia, cuidado, que Dios nos guarde de que entre este tipo de cosas. Nosotros debemos de mantener institucionalmente una confraternidad. Somos hijos de Dios y debemos de respetarnos, debe haber un trato cordial y aquí debe haber mucha tolerancia. Y el que más sabe debe enseñar al que menos sabe. Y el que menos sabe debe reconocer sus limitaciones. Y el que más sabe, nunca abusar del que menos sabe. Por eso Jesús dijo, el que sabe más, hágase como que no sabe. Y el que quiera ser el primero, sea servidor de los demás. Qué maestro para maravilloso, ¿verdad? Por eso les recomiendo mucho, en otro tema, estudien la ética de Jesús. Les va a servir mucho. Bendito el Señor. Las relaciones entre maestros deben de estar inspiradas en la sana doctrina. En la sana doctrina, deben de estar inspiradas en la sana competencia, en la solidaridad de nosotros, en la cooperación mutua. Qué lindo cuando un maestro reconoce las habilidades del otro. Esto es también ética, ¿no? Que la clase del maestro es tan interesante. ¿Por qué tienes tantos niños y la mía es deficiente? Qué lindo cuando el maestro se despoje el yo, el orgullo y vaya y le diga, maestro, compañero, enséñame, ¿qué tipo de estrategias utilizas tú? Qué lindo sería, ¿verdad? Esto sería genial, pero indudablemente los seres humanos somos complejos. Los seres humanos somos muy complejos, tenemos mucho yoísmo. Por eso es importante llenarnos de Dios para que el yo muera, se quede chiquitito y sea Dios el que esté más en nosotros. Dios nos da humildad y la humildad es ese acto de reconocimiento. Cuando un cristiano es humilde, reconoce, me equivoqué, lo hice mal, perdóneme, yo no sé esto, enséñenme. Eso se llama humildad, ¿no es cierto? Por eso el que más sabe, más humilde debe ser. Teniendo en cuenta todo esto, mire, todo esto, tenemos que tener en cuenta también, maestro, que todo lo que hacemos tiene un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Dar a conocer quién es Jesús, el bienestar de los estudiantes, de los niños. Y compartimos la responsabilidad de que la iglesia del Señor debe crecer. Por eso usted es parte integral del equipo de trabajo. Y usted es el que ayuda mucho al siervo en formar a los futuros cristianos de la iglesia. Entonces, maestro, usted tiene una responsabilidad increíble. La buena relación entre los maestros de escuela dominical es fundamental por la repercusión que tiene en la asistencia de los alumnos y en la convivencia en el ámbito de iglesia. Recuerde el libro de los Hechos. Cuando hay comunión, Dios dice, añadí a la iglesia, hagamos lo que nos corresponde, pero donde empiezan a haber discrepancias, quién es más, quién es menos, y empiezan a haber ese tipo de situaciones y empecemos a mordernos, como dijo Pablo, unos a otros, entonces difícil que tengamos un desarrollo, un crecimiento. Y hay muchos departamentos que se estancan porque de ahí parte todo. Entonces necesitamos, contrario a la ética, es contrario a la ética difamar, calumniar, tratar de perjudicar a tu compañero que sabe más.
tengamos mucho cuidado. No tengamos esto, es parte de la ética del maestro. Estamos hablando de ética del docente, este es muy amplio, pero yo ya estoy cerca de terminar. No emitir opiniones públicas o privadas que lesionen la paz de la iglesia. Maestro, eso tenemos que tener mucho cuidado. El docente debe expresar sus críticas que usted considere y deben de ser pertinentes y deben promover desarrollo, porque una cosa es lanzar críticas que dañen y otra cosa es hacer análisis crítico del momento y promover cambios y desarrollo. Entonces ahí es donde yo digo siempre, la filosofía de vida de un cristiano y de una persona debe ser: si yo te hago ver que está mal ese trabajo, yo te tengo que dar una salida. De lo contrario, yo voy a callar porque no sé qué hacer, porque se convierte en una crítica dañina y no me vas a ayudar a desarrollar. Entonces deben de ser muy pertinentes, debe de promover la paz, la unión, que ayuden a superar problemas internos, siempre buscando el bien común. Es muy importante que el maestro tenga mucho criterio en sus opiniones a dar. Tengamos en cuenta eso. Guardar consideraciones, maestro, eso es parte de la ética. Guardar consideraciones hacia sus superiores. Amén. Guarda consideración, respeto. Y quiero ser claro en esto, maestro. Hay maestros que tienen años de experiencia, hay maestros que tienen un grado de profesión secular, gloria a Dios por eso, bendito sea Dios. Y a veces esas cositas nos saben cambiar el estilo de ser cristiano y nos vuelven un poquito orgullosos, y eso ya es irnos contra la ética cristiana. Tenemos que mantener la humildad, el respeto a nuestros superiores. Respetemos siempre, respetemos los unos a los otros, respeta. En caso de conflictos entre procedimientos que se den institucionales, debemos de pensar siempre en el bienestar de la iglesia, de poner lo nuestro personal por el bienestar de la iglesia del Señor. La iglesia de Dios es la que prima aquí. Entonces, propiciar y defender niveles de excelencia en la formación teológica, eso te corresponde, maestro. Escucha esto es otra cosa interesante. Propiciar y defender niveles de excelencia en la formación teológica educativa de tus estudiantes, de tus alumnos, es parte tuya. Atender hasta donde sea posible las diferencias individuales entre los estudiantes. Propiciar la formación cristiana integral. Inicié desde el inicio diciendo, perdón la redundancia, de que el niño tiene que ser visto como un sujeto integral. Entonces, es esa la tarea de un maestro. Por eso que un maestro de secular va, transmite conocimiento y se va. Y si quiere hacer trabajo extra aula, lo hace. Entonces, por eso usted ve que está llena de pedagogía, llena de psicología, que están ayudando. La psicología del adolescente, del docente también, para que el docente de alguna manera ayude y se trate de ayudar a los niños, pero realmente, si no tiene esa riqueza espiritual, el trabajo siempre quedará a medias. Nosotros tenemos una ventaja. Tenemos a Dios en nuestras vidas. Hemos sido salvos, somos salvos. Tenemos el conocimiento más grandioso de la historia, que es saber quién es Jesús. Y tenemos el mensaje más transformador que el mundo necesita, que es el poder de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Tienes las herramientas perfectas para formar integralmente a los estudiantes. Siéntate con tus estudiantes. Sé niño alguna vez. Yo he sido maestro también desde muy jovencito, desde los 17, 18 años fui maestro de escuela dominical. Y me encantaba, y hasta el día de hoy me encanta sentarme con los niños, escuchar a los niños. Yo he aprendido mucho de los niños. Los niños dicen una gran verdad y los adolescentes necesitan ayuda urgente. Por eso uno tiene que aprender a llegar, y ese es el trabajo de un docente. Amén. Estimular el pensamiento, y aquí va esto, estimular el pensamiento reflexivo.
la actitud ética, la conciencia ética, la formación de hábitos positivos, de hábitos cristianos, incluso hábitos de estudio de la palabra de Dios. Qué lindo cuando existen estos hábitos. Rechacemos, maestro, dentro de la ética del docente, rechacemos todo tipo de autoritarismo en las relaciones con sus alumnos. Jesús jamás utilizó eso. En la pedagogía de Jesús, tú lo ves a Jesús totalmente accesible. Fomentar el amor, el respeto, inculcar a sus alumnos el espíritu de superación constante. ¿Sí? Inculca a tus alumnos. Y sabes que ellos te van a ver. Si preguntan a un niño, si hacemos una evaluación, alguna vez yo acostumbro llegar a la clase de la escuela dominical y digo yo, voy a evaluar al maestro. Me siento y le evalúo al maestro y le pregunto a los niños y le digo, una de las preguntas que yo siempre hago y digo, ¿te gustaría ser como el maestro? Y el niño dice, un niño me dijo alguna vez, no. Y le dije, ¿por qué? Porque es bravo, dijo él. Sí, es bravo, es bravo. Entonces entendemos allí que algo estaba mal. Eso me da pautas para trabajar, ¿verdad? Y en otra clase decía el niño, sí, yo quiero ser como él. ¿Sí me captan? Es importantísimo que usted es ese modelo. Así dije al inicio, ¿verdad? Usted es el modelo a seguir. Amén. El docente debe reconocer públicamente la participación, promover la participación de sus estudiantes, de sus niños, en el ambiente inclusivo de la iglesia. Los siervos del Señor confiamos el trabajo en ustedes. Si ustedes nos ayudan, si ustedes nos proponen, nosotros lo vamos a hacer. Pero necesitan ustedes ser muy creativos. El trabajo de ustedes depende que también los niños se incluyan en la liturgia de culto. Qué lindo que los niños sean parte de nuestra quehacer diario de adorar a Dios. Es una bendición muy grande. Entonces podemos decir que, voy ya aterrizando, entonces podemos decir que toda la conducta, todo el comportamiento ético del ser humano está ya tipificado como fruto de una de las dos raíces, fe o incredulidad. Segunda de Corintios 5, del 14 al 21, usted lo lee. ¿Sí? Yo le pongo como raíces de fe o incredulidad. La única ética capaz de llevarnos a puerto seguro viene de la acción del Espíritu de Dios. Es fruto de un nuevo nacimiento, indudablemente. Por eso hablábamos de ética cristiana, de la regeneración espiritual que realizó por el poder del Espíritu Santo. Nacimos de nuevo por la palabra de Dios y de la constante docilidad al poder del Espíritu del Señor. Eso es importante, maestro. Usted y yo no podemos dejar de estar en la presencia de Dios. El pastor, el docente cristiano, no podemos dejar de visitar a Dios constantemente, conversar con Él y llenarnos de su gloria. Lo necesitamos porque el trabajo nuestro es muy importante. Entonces la ética cristiana solo se puede vivirla plenamente el maestro cristiano como resultado de su relación íntima con el poder de Dios. Cuando Dios te llene, el maestro cristiano debe de ser un ejemplo de vida para el mundo. Sin Cristo no lo podemos hacer. Con Cristo vamos a dar mucho fruto, con su conducta personal, con su relación con familia, con la relación en la sociedad, con las autoridades, etcétera, etcétera. Ahí sí vamos a hablar de una praxis del Evangelio. Ahí sí, pero no solo ahí. Vamos a dar el segundo término que se utiliza mucho en educación, una poiesis, que quiere decir vamos a producir, porque Jesús no se quedó solo en praxis, le dijo vayan y hagan, eso se llama producir, y ahí está las famosas frases griegas, praxis, poiesis de la educación. Entonces, estimados maestros, eso es en cuanto a educador cristiano. El educador cristiano eres tú.
educador cristiano, tú eres el que guía, el que dirige, el que ayuda a tus estudiantes en la enseñanza, en el aprendizaje de las verdades de la palabra de Dios. No es solo declarar las verdades como un predicador, sino tú formas, educas, enseñas. Esa es una gran diferencia del maestro. La tarea principal del educador es propiciar el ambiente adecuado para que tenga lugar el acto educativo, ¿sí? Para que tenga lugar la enseñanza significativa, de manera que los alumnos crecen y se desarrollan emocionalmente, cognitivamente y espiritualmente hasta llegar a la meta, ver jovencitos bautizados llenos del Espíritu Santo y futuros siervos del Señor. Sin duda, el buen maestro tendrá una vida moral intachable, presentará entre otras personas normas morales altas. Aleluya. Ahora el maestro es muy valorizado. Cuando yo estudié hace años, estudiaba la docencia, antes de ser pastor, estudiaba la docencia, me acuerdo tanto. Y yo dije, estudio docencia. La profesora nos preguntó en un ruedo que hicimos, una charla, un conversatorio. Dijo la profesora, ¿por qué estudian docencia? Algunos dijeron, ¿por qué esto? Pero ya me llegó, ¿y usted, señor Crespo, por qué estudia docencia? Yo le dije, porque la verdad, no quiero quedarme sin un título académico, porque mi pasión era la medicina. Y entonces, ¿qué haces aquí? Digo, ¿por qué me dices eso? Le digo, es que ser docente no es cosa buena. El docente ganaba poco, lo veían como la última cosa de la vida, entonces no era valorizada la profesión de docente. Entonces ella dijo, tienes toda la razón. Pero bueno, bienvenido. Al pasar el tiempo, hoy valoro tanto la docencia y ha sido parte de mi vida. Bueno, Dios es perfecto y sabe lo que hace, ¿no? Y valoro tanto la docencia que Dios me ha llevado a contribuir en la iglesia de manera increíble. Yo he dicho, Señor, tú eres realmente todopoderoso. Y ahora más que nunca la docencia es valorada. Ya en otros países, aquí en el Ecuador, la docencia subió un rango tremendo. Está al mismo nivel de la medicina. ¿Por qué te refiero a esto? Porque ahora la docencia se le ve como una profesión de las profesiones. Es así, un docente es eso. Y maestro de escuela dominical, tú eres el que forma. De esa clase van a salir los futuros misioneros, los futuros pastores, los futuros diáconos, las futuras presidentes de jóvenes, las futuras presidentas de damas o los futuros cristianos que solo traigan conflictos y problemas. Nosotros tenemos una tarea increíble de formar. Así que bienvenidos, maestros, a este gran trabajo que es la docencia. Por último, el buen maestro hace una entrega completa de su corazón y vida a Dios y tendrá el concepto de que su trabajo como maestro es una misión divina. ¿Lo piensas así, maestro? ¿Es una misión divina la que tienes? Yo suelo decir, me han invitado a dar seminarios en el FAN acá y ahora pues en algunas partes he estado presente desde siempre en la formación del Instituto Teológico. Fui uno de los que empezamos en cuanto a la educación secular, fui casi pionero y yo recuerdo mucho aquí al hermano Cadena, Pastor Cadena. Yo recién ingresé a la obra, usted era director de escuela dominical, mucha admiración para usted desde joven. Entonces yo decía, qué fantástico es esto, la educación. Pero había algo que siempre he mantenido y en cada charla digo lo mismo. Muchos maestros nos emocionamos y lloramos mucho cuando cantamos los coros que hay que pegan bien emocionalmente. Cuando dice, yo quiero ser un maestro de poder y llevar, y usted llora y llora y ya en el acto se dice otra cosa. Entonces, la ética de un maestro debe ser, si yo siento emoción cuando canto, debo llevar a la práctica. No solo cuando canto, sino en mi acto. El acto mismo debe de decir lo que yo canto. Por eso yo pienso que el llamado a enseñar es una misión divina. Es una misión divina.
es un llamamiento especial que Dios hace a servir. No todos tienen esa bendición, pero tú la tienes. Valora lo que tienes. Sirve a Dios con todo tu amor. Dios te llamó para edificar el cuerpo de Cristo, Efesios 4, del 11 al 12. Los labios del Maestro, si hay una vida que tanto impacto causa entre quienes lo rodean, es lo que salga de tus labios. Porque tú eres, vamos a decir, imitamos al Maestro Jesús. El Maestro hablaba verdades. Por lo mismo podemos confiar en Él y aprender de Él. Jesús ha sido nuestro gran ejemplo. Santiago 1:22 dijo: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Tengamos cuenta, Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo es el Dios de paz, los santifique por completo y os conserve todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maestros queridos, que Dios los guarde, que Dios les bendiga. Y yo quiero orar por ustedes ahora, terminando ya finalmente. Les cuento que tratar la ética del maestro es bastante larga, pero hasta aquí llegué. Quiero orar por ustedes, que Dios les bendiga. Espero haber sido parte de la construcción para bien, para desarrollo y crecimiento de ustedes. Que hayan reflexionado y que podamos enmendar lo que estemos haciendo mal. El acto más puro y noble de un individuo, de un ser, de un hijo de Dios, es reconocer que he cometido fallas y pedir perdón a Dios y rectificar mis errores. Es lo que hace grande a una persona. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor Jesús, en este momento te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me has permitido llegar allá a los maestros, a los docentes de escuela dominical, de la Iglesia del Señor allá en Italia. Señor, bendice a esos maestros, a ese número de más de 100 maestros que están allí escuchando la palabra y que hoy seguramente están valorando mucho más su labor, su vocación, y están valorando para qué Dios los llamó y los puso en ese lugar. Y están en este momento también mirando a esos niños que Dios puso, a esos adolescentes, a esos jóvenes que hay que formar, que hay que predicar, que hay que darles palabra de vida. Úsalos, maestros, Señor, que nuestra ética cristiana sea de acuerdo a tus preceptos divinos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.